Buenas noches, chicos, les saluda la profesora Cintia Quiroz, profesora del curso de Biología. Bueno, vamos a empezar a trabajar de esta manera por saben las dificultades que estamos teniendo en estos momentos y por eso vamos a tener que trabajar de esta manera, ¿no? Se les voy a estar enviando cada semana diapositivas y en esas diapositivas yo les voy a explicar los temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Cualquier inquietud y cualquier duda me la hacen saber, la mayoría de ustedes los tengo en Messenger y me pueden escribir para que yo les pueda resolver sus dudas, ¿sí? Vamos a trabajar primero lo que es el tema de niveles de organización, que ya habíamos explicado en la primera clase, pero quedaron algunas cositas pendientes, como el trabajo, por ejemplo, del libro, del compendio. Entonces, para que ustedes puedan desarrollarlo con paciencia, van a tener en cuenta estas diapositivas y lo que hemos trabajado en el cuaderno, ¿sí? Y luego tenemos el tema de origen. Bueno, antes de pasar a realizar la clase, saben ustedes que tenemos, pues, en estos momentos, chicos, estamos pasando por un momento complicado que tiene que ver, ustedes saben, con el N-COVID-19. Acá les voy a dejar algunas recomendaciones para que ustedes puedan tomarlas en cuenta. Yo sé que no son para ustedes porque ustedes obviamente no están saliendo de casa, pero para las personas que están saliendo, entonces que tengan estas recomendaciones en cuenta para el momento del ingreso a casa, ¿no? Entonces saben ustedes que tenemos que tomar medidas preventivas y esas medidas preventivas nos van a ayudar mucho, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Ahora, en lo que es el tema de niveles de organización, sabemos que los niveles de organización van a pasar por los siguientes subniveles, ¿no? Tenemos el subatómico, atómico, molecular, macromolecular, organelo, célula, tejido, órgano, aparatos y sistemas, individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera, tal como lo ven en el esquema que les... Ahora, los niveles de organización se van a dividir de la siguiente manera. Miren, cuando hablamos de niveles de organización van a ser cierta estratificación que se va a dar para poder estudiar de mejor manera a la materia, ¿sí? En este caso a la materia orgánica, que es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Y para eso tenemos los siguientes niveles. El nivel químico, que es un nivel inerte, como ustedes saben, nivel en el que no hay vida. El nivel biológico, que es un nivel biótico, donde sí tenemos vida. Y el nivel ecológico, que vamos a encontrar seres abióticos y seres bióticos. Empezamos nosotros entonces con el nivel químico. Cuando hablamos del nivel químico, que es un nivel inerte o abiótico, tenemos el primer subnivel, el subnivel atómico. En este subnivel vamos a encontrar, ¿qué cosa? Partículas pequeñas, ¿ya? Como por ejemplo los protones, los neutrones y los electrones. Como ustedes ya saben, los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones van a tener carga negativa. ¿No es así? Acá les dejo una imagen para que ustedes puedan recordarlo, ¿sí? Tenemos protón, neutrón y electrón. Recuerda que el protón y el neutrón están en el núcleo y los electrones están en los orbitales. Luego tenemos el nivel, seguimos con el nivel químico, el siguiente subnivel. Subnivel atómico. Cuando hablamos de átomos, van a ser, como se dice acá, los ladrillos fundamentales de la materia, ¿ya? Van a ser los ladrillos fundamentales de la materia. Tenemos en la tabla periódica 118 elementos químicos. Ahora, de estos elementos químicos, no todos forman parte de los seres vivos, solamente algunos. Y a esos que forman parte de los seres vivos se les conoce como bioelementos, ¿ya? Porque van a formar parte de nosotros los seres vivos, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el zinc, tenemos el hierro, que es importante, lo encontramos en nuestra hemoglobina, tenemos el sodio, que se va a encontrar en nuestra membrana celular, el calcio, que es importante porque lo encontramos en nuestros huesos, dientes y en nuestra sangre, el cobre, ¿sí? Que también lo encontramos en nuestra estructura, flúor, selenio. Entonces tenemos una diversidad de elementos químicos que van a formar parte de nuestro organismo. Entonces, a todos esos elementos químicos así solitos se les va a encontrar en el subnivel atómico. Luego tenemos otro subnivel, que es el subnivel molecular. Aquí vamos a encontrar diferentes combinaciones de átomos, semejantes o diferentes entre sí. Van a formar moléculas. Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno más oxígeno y hemos formado
agua. Esta es nuestra molécula agua. Así como hemos formado esta molécula, podemos formar otras. Por ejemplo, podemos formar el dióxido de carbono, que es la unión de carbono y de oxígeno. ¿No es así? Podemos formar un glúcido, que resalta de la unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Podemos formar una proteína, que es carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces es más amplio. Entonces, la unión de átomos me va a dar moléculas. Tengan eso en cuenta. Luego el siguiente químico también, el subnivel, perdón, va a ser el subnivel supramolecular. Acá se refiere a la categoría en la que se agrupan diferentes organelas que se encuentran dentro del citoplasma, como por ejemplo el aparato de Golgi, que almacena proteínas y también se encarga de la producción de lisosomas, acuérdense de esto, ¿sí? También podemos encontrar, por ejemplo, al cloroplasto, ¿sí? A la mitocondria, y en esta oportunidad les he puesto ahí la estructura de un virus, que en este caso es el coronavirus, ¿sí? Saben ustedes que la estructura del coronavirus vamos a encontrar que está formado ¿por qué? Por biomoléculas, o sea, tiene proteínas, tiene glúcidos, una capa de grasa, y dentro de su estructura tiene ARN, o sea, un ácido nucleico, ¿sí? Entonces ahí. Entonces, el virus estaría dentro de los seres que no tienen vida, porque pertenece al nivel químico, acuérdense eso, ¿sí? Luego tenemos el nivel biológico. El nivel biológico, que está formado por todo lo que son seres con vida, ¿sí? Es un nivel biótico. Vamos a encontrar el primer subnivel, que es el subnivel celular. Acá encontramos a la célula, que ustedes saben que es la mínima unidad de vida, y vamos a encontrar dos tipos de célula, la célula eucariota y la célula procariota. En el caso de la célula eucariota van a ser células cuyo ADN se encuentra dentro de un núcleo. Ya todo tu material genético, tu ADN está encerradito en tu núcleo. Mientras que en la procariota el ADN se va a encontrar en el nucleoide, va a estar disperso en nuestro citoplasma, ¿sí? Acá como ejemplo les he puesto una neurona, ¿no? Allí en su neurona es una célula nerviosa, ¿sí? Esta neurona representa una célula nerviosa y está toda la estructura de la neurona justo. Luego tenemos el siguiente subnivel, que es el subnivel tisular. ¿Ya? Este subnivel está formado por lo que son tejidos, ¿ya? Entonces recuerda, ¿qué es el subnivel tisular? Resulta de la unión de células, ¿ya? Acá resulta de la unión de células, ¿sí? Recuerden que en el subnivel tisular va a estar formado por el conjunto de células. Van a ser obviamente células que tengan la misma función y la misma estructura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos células epiteliales, que forman parte, por ejemplo, de todo nuestro tracto digestivo, de nuestras glándulas salivales, de todo nuestro tubo digestivo, ¿sí? Y también, por ejemplo, tenemos en el caso de las plantas el tejido meristemático, que se encarga del crecimiento, el tejido de transporte, que es el xilema y el floema, ¿sí? Entonces tenemos todos esos tejidos. En el nivel biológico va a ser el subnivel órgano. ¿A qué se refiere este subnivel? En el caso del subnivel órgano se refiere a que está compuesto por todo lo que son el conjunto de células. Cuando las células se agrupan, los tejidos se agrupan, lo que van a hacer es formar un órgano. En este caso yo les he puesto pues que es el órgano. En el caso del ser humano es mucho más fácil distinguir órganos, ¿no? Corazón, pulmones, riñones, hígado, todos ellos son órganos. En el caso de las plantas, aún más sencillo, tenemos la raíz, el tallo, fruto, van a ser los órganos de la... Luego tenemos el siguiente subnivel, va a ser el subnivel sistemático. En el subnivel sistemático va a estar formado ¿por qué? Por el conjunto de órganos. Órganos que cumplan la misma función se van a agrupar, como por ejemplo tenemos el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso, el intestino delgado. Este conjunto de órganos forma tu sistema digestivo. En este caso, yo les he puesto otro gráfico, que viene a ser el sistema endocrino. ¿Y qué es el sistema endocrino? Es el conjunto de órganos encargados de producir hormonas, ¿ya? Y estas hormonas van a ayudarnos al funcionamiento de todo nuestro organismo. Ahí tenemos algunas hormonas, hipófisis, timo, tiroides,
la glándula suprarrenal, el páncreas, los ovarios y los testículos. Van a ser nuestro sistema endocrino, ¿sí? Importante para toda nuestra coordinación química. Muy bien, vamos al subnivel, ¿sí? Es el subnivel organismo. Es el subnivel en el que vamos a encontrar todos los seres vivos, ¿ya? Van a ser, por ejemplo, algunos unicelulares y otros pluricelulares, ¿ya? En este nivel de organización de la materia, por ejemplo, a una ameba, que es un organismo unicelular, se le puede considerar también dentro de este nivel, y al ser humano, que es un organismo pluricelular, también se le encuentra dentro de este subnivel. Hemos puesto como ejemplo ya el leoncito, ¿sí? Ya le hemos puesto ahí como ejemplo a él. Luego seguimos con el nivel ecológico. En este nivel ecológico va a estar formado por seres con vida y seres sin vida, básico. Ahora tenemos, por ejemplo, el primer subnivel, que es el subnivel población. ¿Qué nos dice del subnivel población? Dice, es el subnivel en el que se agrupan varios organismos que pertenecen a una misma especie y que comparten territorio y recursos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a definir a una población como el conjunto de la misma especie que van a estar en el mismo espacio geográfico y van a tener la capacidad de poder reproducirse entre ellos. Eso es básico en lo que es subnivel población. Tenemos como ejemplo, yo les he puesto ahí un cardumen, ¿ya? Puede ser un bosque de fresnos que le he puesto ahí, una agrupación de personas, una población, por ejemplo, de perros. Entonces, todos van a ser de la misma especie. El siguiente subnivel, que es el subnivel comunidad. ¿Qué es el subnivel comunidad? Va a consistir en el conjunto de poblaciones de diferentes especies, ya esenciales para la supervivencia. Por ejemplo, en una comunidad indígena conviven una población de personas que se alimentan de otros organismos, como las distintas especies de plantas, animales que se encuentran en su territorio. En el gráfico que está ahí, yo les he puesto una población de elefantes, una población de jirafas, de cebras, de tigres. Entonces, todos estos van a formar una comunidad. ¿Ya? Por eso yo les decía, por ejemplo, si todos estamos reunidos en el salón de clases, ¿qué somos? Somos una población, porque todos somos de la misma especie. Pero si entra un grupo de gatitos, ya no vamos a ser una población. En ese momento nos convertimos en una comunidad, ¿sí? Ese es el nivel ecológico. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver, ahí se me pasa un poquito. Fallas técnicas que nunca faltan. Vamos a ver el subnivel bioma. En el caso del subnivel bioma, es un subnivel de organización de la materia, formada por ecosistemas más grandes y complejos, en los que prevalece alguna característica, o sea, la temperatura, el clima. Además, en muchos casos hay una especie dominante, ¿sí? Un ejemplo de bioma es la selva tropical. Se caracteriza por la presencia de humedad, temporadas lluviosas y diversidad de especies vegetales y animales. Es decir, ¿qué es para nosotros un bioma? Va a ser un determinado espacio geográfico donde se va a desarrollar cierto tipo de flora y de fauna. Porque recuerda que hay animales y hay plantas que se desarrollan mucho mejor en ciertos hábitats. Y si tú lo cambias de hábitat, puede reaccionar de manera favorable o de manera desfavorable, dependiendo de, ¿no es así? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la imagen les he puesto el desierto, les he puesto tundra, pradera, la selva tropical. Entonces vamos a ver que estos van a ser pues diferentes biomas, ¿ya? Donde se van a desarrollar cualquier tipo de ser vivo, ¿sí? Y por último, en el nivel ecológico tenemos el subnivel biosfera. Este es el nivel más grande que hay, ¿sí? El de mayor organización de la materia, pues está compuesto por todos los seres vivos y la materia no orgánica que se encuentra en el planeta Tierra. Entonces es todo lo que nos rodea va a formar nuestra biosfera, tanto seres vivos como seres inertes. Entonces todos ellos forman nuestro subnivel biosfera. Miren, hasta acá hemos terminado todo lo que tiene que ver con lo que es niveles de organización, ¿ya? Recuerden que los niveles de organización son básicos para que los seres vivos se puedan desarrollar y nosotros tener la idea a qué nivel pertenece cada ser vivo y la importancia que van a cumplir en nuestro desarrollo, ¿sí?
Entonces, chicos, hasta acá terminamos esto y ahora vamos a ver el siguiente tema que también igual es importante. Y yo creo que con la ayuda de estas diapositivas, más lo que tienen en su cuaderno, ustedes de alguna manera pueden ir desarrollando poco a poco el primer capítulo de su libro de niveles de organización, ¿sí? Buenos días, chicos, soy la profesora Cintia Quiroz. Vamos a continuar con el tema que nos toca ahora, que es el tema de origen de la vida, ¿sí? Ya hemos hecho el repaso del tema de niveles de organización, ahora, ¿sí? Ahora, en el caso de el origen de la vida. Cuando hablamos del origen de la vida, van a despertarse muchas incógnitas en nosotros, ¿no? ¿Cómo se originó? ¿De dónde fue la primera vez que apareció la vida? Todo esto, lo que es, van a haber teorías, ¿no? Teorías que nos van a tratar de alguna manera de explicar cómo es que se formó los seres vivos y cómo empezaron a poblar el mundo en el que ahora nos encontramos, ¿no? Entonces, cada una de las teorías de cierta manera trata pues de defender, ¿no? Defender lo que es su convicción. Cada una quiere tener la razón, ¿no? De repente tú vas a ver que no, esa no tiene mucho acierto científico, no ha sido comprobada, pero igual cada una de ellas se va a defender, ¿no? Sabemos que también, por ejemplo, no lo he puesto acá, pero tenemos la teoría creacionista, que es teoría que nos habla de Adán y Eva, que está en la Biblia. Entonces, hay muchas personas que comparten que los seres vivos se originaron, el principio de los seres vivos fue ellos, ¿no? Fue Adán y Eva. Entonces ahí tiene que ver mucho Dios, ¿no? Vamos a empezar a ver ahora sí, chicos, las teorías, ¿sí? La primera es la teoría de la generación espontánea, ¿no? La teoría de la generación espontánea pues nos va a tratar de explicar de cierta manera cómo es que se formó la vida para ellos, ¿no? Entonces, en el caso de la teoría de generación espontánea, esta teoría fue planteada por Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles es un filósofo griego, ¿sí? ¿Y qué decía Aristóteles? Pues Aristóteles nos hablaba de que la vida se originaba a partir de la materia inorgánica, ¿sí? A partir de la materia inorgánica, esta iba a combinarse con el aire y este aire nos iba a dar materia orgánica. Esta teoría estuvo vigente por muchos siglos desde la antigüedad, aunque es una hipótesis que jamás pudo probarse científicamente. Muchos creyeron esta teoría mediante la observación directa, pues Aristóteles decía, por ejemplo, que de un charco de lodo bastaba que estuviera en contacto con el medio y este medio iba a permitir de que de ese charco de lodo surgieran sapos y serpientes. Esta teoría, chicos, fue defendida también por Francis Bacon, René Descartes e incluso Isaac Newton, ¿ya? Ellos defendían esta teoría, al igual obviamente que quien la planteó, que fue Aristóteles. Ahora, ¿quién refutó esta teoría? El primero en refutar esta teoría fue Francisco Redí. Este investigador, ¿qué hizo? Ideó un experimento para demostrar que los insectos no se generaban de forma espontánea. Él rechazaba totalmente eso, ¿no? Y para ello puso lo siguiente. Él puso 8 frascos de vidrio, ¿ya? Y en estos 8 frascos de vidrio colocó diferentes tipos de carne. Entonces, ¿qué hizo? Ya tenía los frascos, tenía la carne, inmediatamente los puso a un costado, ¿no? Los que a 4 los dejó totalmente descubiertos, completamente destapados, mientras que a los otros 4 los cubrió con una gasa. Ya, y recuerda que la gasa es medio porosa, entonces permitía que pase el aire. ¿Ya? Entonces dejaba pasar el aire, tal como decía Aristóteles, ¿no? Que si había contacto de la materia inorgánica con el aire se formaba vida. Entonces él dejó pasar el aire. ¿Qué pasó? Tras unos días las carnes descubiertas presentaban larvas, mientras que las tapadas no presentaban ningún tipo de larvas. Por lo tanto, el resultado del experimento mostró que es necesario que las moscas coloquen sus huevecitos en la carne para que aparezcan otra de su especie. ¿Ven? Entonces, de esta manera, Redí pudo demostrar que lo que decía Aristóteles no era válido, ¿sí? Entonces, con esto ya se generó la siguiente teoría, ¿sí? Que es la teoría que vamos a ver a continuación, que es la teoría biogénesis,
¿sí? En el caso de la teoría biogénesis, ¿sí? Esta teoría no tiene mucho misterio, aunque es fácil de ver en el caso de los nacimientos de animales. No era tan fácil de comprender en otros ámbitos como en el caso de la putrefacción. Ahorita vamos a ver el experimento que hizo Louis Pasteur. Olvidé decirles, ¿no? Louis Pasteur fue el que planteó la teoría biogénesis, ¿sí? Aún así, la teoría de biogénesis no explicaba el origen de la vida, ya que no tiene manera de indicar qué fue el primer organismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría de biogénesis nos dice, todos los seres vivos vienen de otro preexistente, o toda célula proviene de otra preexistente, pero no nos dice cómo es que se formó esa célula. Por eso es que la teoría biogénesis como que ahí no. Lo que nos habla más la teoría biogénesis es del proceso de reproducción, pero no nos explica ciencia cierta cómo es que se originó la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Louis Pasteur? Louis Pasteur en el año de 1861 demostró de una forma exitosa lo siguiente, ¿sí? ¿Qué hizo él? Él hizo un experimento y en ese experimento va a utilizar unos matraces que tienen más o menos la forma del cuello que está acá, que dicen cuello de cisne, y en esos matraces él colocó una solución nutritiva, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Como tenían el cuello así, como ven en la imagen, esto no permitía el ingreso de microorganismos, ya que estos quedaban retenidos en la curva, como ven ahí, del matraz. Tras el llenado, ¿qué va a pasar con el matraz? Va a ser calentado para eliminar cualquier tipo de microorganismo que estuviera ya presente en la solución. Con eso él ya mataba todo organismo que pudiera haber en él. ¿El resultado cuál va a ser? Va a ser que la solución quedaba inalterada, o sea, no había nada durante semanas. Podía estar semanas y no se iba a formar ningún organismo. Pero si se rompía el cuello del matraz, entonces en pocos días se contaminaba la muestra. Con ello, ¿qué va a pasar? Se va a evidenciar que los microorganismos que crecen en la materia inerte en realidad han sido atraídos por el aire y no van a ser por lo general de manera espontánea, ¿sí? Entonces, él, con este experimento del matraz de cuello de cisne, va a evidenciar que no va a haber formación de organismos mientras tenga esa forma. Ya si se rompe, como les decíamos en el ejemplo, ahí sí puede haber ingreso de microorganismos y sí van a hacer obviamente que el caldo nutritivo que él formó se altere de alguna manera. Pero la teoría biogénesis en realidad no nos habla del origen de la vida, sino nos habla más de la reproducción y del proceso de pasteurización de los organismos. Por eso es que se habla mucho de esto, de Pasteur, en esto de lo que es la pasteurización de los alimentos, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente teoría. Ya va a ser la teoría de panspermia. Sí, en el caso de la teoría de panspermia, vamos a definir acá algo rapidito, ¿sí? Miren, su nombre proviene del griego y se compone de dos vocablos, pan, todo, y esperma, semilla. Fue enunciado por primera vez en 1865 por Hernán Richter y otros estudiosos de la biología. Otros científicos también se encargaron de apoyar, ¿no? Pero el más resaltante de todos es Svan Arrhenius, por eso se dice que el que planteó la teoría de panspermia fue él, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la teoría de panspermia? ¿Qué nos decía él? Nos decía de que del espacio exterior llegó a la Tierra un meteorito y este meteorito tenía esporas bacterianas. Estas esporas bacterianas lograron adaptarse a nuestra atmósfera, a las circunstancias en que la Tierra se encontraba en ese momento y fueron proliferando y originaron obviamente a otros seres vivos. La teoría de Svan Arrhenius, bueno, si ustedes se ponen a analizar es un poco complejo, ¿no? Porque se supone que está hablándonos de organismos que vinieron del espacio exterior y es poco probable que se puedan adaptar a nuestro medio. Entonces, como que en ese momento no fue muy bien vista, ¿no? Entonces, no podemos de alguna manera defender lo que Svan Arrhenius planteó, ¿sí? Más bien, en el caso de la teoría de panspermia, como les decía, las esporas que llegaron, si hubieran sido otro tipo de mecanismo de repente en el que se podían plantear la Tierra, entonces de repente sí hubiera sido mejor la adaptación, ¿no? Pero en el caso de estas no hubiera sido viable el proceso de adaptación a nuestro medio, porque nuestro medio, recuerden que recién estaba en formación,
era una tierra primitiva, entonces iba a ser muy complejo, estas esporas lograran adaptarse, ¿sí? Por eso es que la teoría de Arrhenius no fue muy bien vista, ¿no? No podría sembrarse la vida, como él trataba de plantear. Ahora, la última que vamos a ver es la teoría quimiosintética, ¿sí? En el caso de la teoría quimiosintética, esta teoría quimiosintética fue planteada por Oparin, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía Alexander Oparin? En el caso de la teoría quimiosintética va a tener, digamos, mucha viabilidad. ¿Por qué? Porque esta teoría sí fue comprobada posteriormente, ¿sí? Fue comprobada por Miller en un laboratorio. Ahora, ¿qué nos dice o qué postula la teoría quimiosintética? Que la Tierra primitiva presentaba ciertas características. La primera, altas temperaturas, ¿sí? Presentaba descargas eléctricas, radiación solar, presentaba un caldo primitivo en los mares profundos, y esto va a permitir que se formaran las primeras moléculas, y estas moléculas a su vez nos dieran la formación de las primeras estructuras que se llamaron coacervados, ¿sí? Entonces por eso se dice que esta teoría sí es más viable. ¿Por qué? Porque recuerdan que lo primero que se van a formar, por ejemplo, en esta atmósfera primitiva fueron azufre, vapor de agua y otros gases, ¿no? Entonces, es posible que estos elementos ayudaran y entre ellos se unieran y formasen cadenas químicas mucho más grandes con el tiempo, ¿no? Como por ejemplo aminoácidos, que recuerda que el conjunto de aminoácidos nos iba a dar una proteína, ¿no? Y más tarde estas también pudieran formar, por ejemplo, ácidos nucleicos, que son lo básico para que se hable de vida, ¿no? Entonces, dada la ausencia de la capa de ozono, es posible que tales células pudieran crecer y fueran destruidas sin cesar por la radiación, ¿sí? Entonces, en ese momento la radiación nos jugaba en contra porque podía destruirlas. Pero poco a poco nuestra Tierra se fue acomodando y tales células pudieron evolucionar, ¿no? A sistemas orgánicos obviamente un poco más complejos, lo que les habría de permitir multiplicarse. Y de esta manera ya pues hablamos obviamente de organismos pluricelulares. Por lo tanto, cuando se habla recién de la formación de las primeras células, estas células obviamente que tenían que ser células autótrofas, ¿sí? Células autótrofas para que éstas pudieran obviamente realizar el proceso de fotosíntesis y de esta manera poder alimentarse, ¿no? Entonces ya posteriormente ya podríamos hablar pues de otros organismos vivos, ¿no? Por eso es que esta teoría es la más aceptada. Y además porque esta teoría sí fue comprobada en un laboratorio, como les decía, por Miller. Y él llegó a la formación de estructuras como los aminoácidos. Y por eso es que se dice que esta es la teoría más viable, ¿no? Pero también existen otro tipo de teorías, ¿no? Por ejemplo, hay una hipótesis que nos habla del ARN en lugar del ADN. Entonces, vamos a encontrar un sinnúmero de teorías que nos van a dar pues un montón de pautas y vamos a nosotros analizar pues cuál es la más conveniente, ¿no? Aquí les estoy dejando también dos enlaces para que ustedes puedan ver unos videos que también están interesantes y nos hablan sobre el origen de la vida. Bueno, cada uno ya puede de alguna manera, digamos, ver cuál es la teoría a la que más se acerca lo que tú piensas, ¿no? Porque sabemos que cada uno tiene una manera diferente, pues, ¿no? De pensar y puede plantear, pues de repente, no, para mí es la creacionista y las demás no. Pero otros de repente pueden decir, para mí solamente es la quimiosintética. Entonces, en esto de las teorías del origen de la vida siempre va a haber mucho debate, ¿sí, chicos? Con esto de acá, el tema 1 y tema 2, ya si ustedes gustan pueden ir trabajando poco a poco su compendio, pues no, del tema 1 y del tema 2 sin ningún problema. Si tienen alguna duda igual me escriben y vamos conversando, ¿sí? Sé que ya les voy a seguir mandando igual material para ir viendo los siguientes temas.